Endeudarse se puede definir como traer dinero del futuro al presente, pero claro, todo tiene un precio. Se llama interés o tipo de interés más bien, y sí que es verdad que parece algo muy sencillo, pero es que tiene unos entresijos por detrás bastante profundos. Entender bien cómo funciona la deuda y todos sus elementos, el TIN, el TAE, que si es interés simple, variable, vinculaciones, todo este tipo de cosas que vamos a hablar en el vídeo de hoy, pues puede ayudarnos a potenciar la deuda y no a que sea nuestra ruina. A todo esto, este es el vídeo 1 de 4 de toda una tanda que voy a hacer de vídeos de deuda para entenderlo desde el principio hasta el final. Y en este en concreto lo que vamos a ver es todos los conceptos básicos y cuáles son las principales herramientas de deuda, que si el préstamo, que si el crédito, las maravillosas o no tan maravillosas tarjetas revolving y todas estas cositas que seguramente hayas escuchado en algún momento y que todavía no has terminado de encajar. Así que no me enrollo más y vamos a por ello. Lo primero de todo, tenemos que tener muy en mente siempre y a partir de ahora este diagrama, digamos que es el diagrama básico de la deuda. Son los principales actores que forman parte de ella. Por un lado, el deudor. Nosotros nos vamos a poner el sombrero de deudor en todo este vídeo y en todos los que siguen para entender muy bien cómo nos afecta la deuda. Es decir, somos las personas que vamos a pedir dinero prestado. Por otro lado, tenemos al acreedor, que es esa persona o empresa o incluso país en algunas ocasiones que le sobra dinero y que de alguna manera quiere rentabilizarlo. ¿Y cómo va a rentabilizar el dinero? Bueno, pues el acreedor le va a dejar un dinero al deudor que en algún momento tendrá que devolver junto con unos intereses, junto con una rentabilidad para el acreedor. Es lo que te decía antes, la deuda es como traer dinero del futuro al presente y en algún momento lo vamos a tener que devolver. Esos son los intereses. Y teniendo eso claro, vamos a ver de qué manera podemos devolver ese dinero que nos han prestado, porque hay bastantes formas. La primera de ellas, que sería como la más intuitiva, no por ello la más habitual, el pago único. Llega un momento, cuando yo me he comprometido a devolver la deuda, en el que yo cojo ese dinero junto con los intereses que como deudor le debía al acreedor y se lo devuelvo en forma de pago único. La otra manera, esta sí, quizá la más habitual, dividimos todo ese dinero e intereses que le debo al acreedor y lo divido en forma de cuotas. Cuotas, pequeñas cantidades de dinero que yo voy a ir pagando mes a mes, año a año, poquito a poco. Y esto de las cuotas parece muy sencillo, pero sí que es verdad que aquí ya empezamos a ver bastantes diferencias. Te voy a poner dos casos. Uno que consiste en la devolución del dinero de intereses a través de cuotas, pero en poquito tiempo, en un corto plazo, lo que te pongo aquí unos 3 años, y después vamos a ver un segundo caso en el que vamos a estirar esas cuotas durante más tiempo, en un plazo mucho mayor, algo así como 7 años, aunque los plazos en realidad pueden llegar a ser de 30 años, como en el caso de las hipotecas, ¿vale? Pero bueno, poquito a poco. En este primer caso en el que estrechamos mucho el tiempo y devolvemos el dinero en forma de poquitas cuotas, porque no da tiempo, he estrechado el tiempo, como te decía, ¿qué es lo que está pasando? Pues que claro, si yo lo que quiero hacer es devolver el dinero bastante rapidito, voy a tener que inflar muchísimo esas cuotas y eso va a tener una consecuencia, te lo dejo por aquí, menos liquidez. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? A que vamos a tener menos dinero disponible. Si yo estoy pagando mucho dinero al mes en forma de cuotas para quitarme de encima cuanto antes esa deuda, al fin y al cabo estoy renunciando a dinero para otro tipo de cosas. Tengo menos dinero disponible, menos liquidez. Ese sería el aspecto negativo, pero ¿cuál es el aspecto positivo? Que también tengo menos intereses. Y aquí está la clave. Nosotros, cuando pagamos intereses, no lo hacemos sobre el dinero que nos prestaron en un primer momento, sino sobre el dinero que aún tenemos pendiente de devolver. Cuando estrechamos mucho el plazo en el que devolvemos el dinero, nos estamos quitando de encima la deuda muy rápido. Es decir, que cuando paguemos intereses los vamos a pagar pues por muy poco tiempo. Vamos a pagar menos intereses a fin de cuentas. Para que lo entiendas mejor, nos vamos ahora a una devolución de deuda en muchas cuotas. Vamos a estirar el tiempo. Aquí nos va a pasar lo contrario, que vamos a tener más liquidez. ¿Por qué? Porque como vamos a estirar mucho el tiempo, las cuotas pueden ser muy bajitas. Voy a pagar muy poquito todos los meses o todos los años. Voy a tener más liquidez, más disponibilidad de dinero en el día a día. En contraposición, ¿qué pasa? Que los intereses, como te decía, se pagan sobre el dinero que aún tengo pendiente de devolver. Como estoy estirando demasiado la deuda, pues sobre todo al principio voy a tener que pagar mucha cantidad de intereses y esa dinámica se va a repetir mucho a lo largo del tiempo. A fin de cuentas, ¿qué pasa? Que voy a pagar más intereses. Y en este último caso, cuando estiramos mucho la devolución de la deuda, también nos pasa una cosa que te dejo aquí, se llama efecto licuación.
No me voy a entretener demasiado, pero supongo que ya habrás escuchado hablar de la inflación, yo lo he hablado en otros vídeos. ¿Qué es lo que pasa con la inflación? Que a medida que pasa el tiempo, nuestro dinero pierde valor, ¿verdad? Vale, pues eso lo hemos visto como algo negativo en general. Pero ¿qué pasa cuando tenemos puesto el sombrero de deudor? Pues que del mismo modo que con 10.000 euros de ahora no puedo hacer lo mismo que con 10.000 euros de antes, en el año 2000, por ejemplo, con el caso de la deuda nos pasa más o menos lo mismo, que no es lo mismo tener una deuda de 10.000 euros en el año 2000 que una deuda de 10.000 euros en el año 2025. Y tampoco será lo mismo tener una deuda de 10.000 euros en el año 2050. ¿Qué pasa si estiramos mucho la devolución de la deuda? Que el dinero pierde valor, es decir, la deuda también va a perder valor para nosotros. Nos va a resultar mucho más fácil pagar una deuda a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque ese dinero que debemos habrá perdido valor. La cuantía es la misma. Si mi deuda fue en su día de 10.000, en el futuro va a seguir siendo de 10.000 o de lo que me quede por pagar, pero ese dinero tendrá menos valor. Ha habido un efecto licuación. La deuda vale menos. Para mí como deudor va a ser más fácil de devolver. Espero que lo hayas pillado bien. La verdad es que esto ya es educación financiera avanzada, porque es mezclar inflación con deuda y con bastantes cositas. Pero bueno, si te interesa, busca por ahí efecto licuación y verás cómo el deudor, los deudores, son de los pocos interesados en que haya una inflación a lo largo del tiempo. Ahora vamos a pasar a una de las cosas más importantes, que es que qué herramientas de deuda tengo a mi disposición si yo necesito pedir dinero prestado. Y bueno, aquí tenemos las más clásicas. Por un lado tenemos el préstamo. Dentro de los préstamos hipotecarios. Después tenemos toda una columna de crédito, dentro de la cual encontraríamos la tarjeta de crédito y la tarjeta revolving. Y por último también vamos a hablar de las compras a plazo. Nos vamos a detener un poquito en cada una de ellas para que lo entiendas un poquito mejor. La primera de ellas, el préstamo. ¿Qué es un préstamo? Bueno, pues si recurrimos al diagrama que te había puesto en el primer momento, es básicamente eso. Un acreedor le deja dinero a un deudor que en algún momento se lo va a tener que devolver con intereses. Diagrama básico. Lo importante de todo esto es que en el caso de los préstamos, la cantidad que se deja y por lo tanto la cantidad que se va a tener que devolver ya está fijada. Tiene una cuantía exacta. 10.000 euros, 20.000 euros, 300.000 euros. El caso es que lo sabemos desde el principio, tanto el deudor como el acreedor. Esto es habitual en reformas de una casa, en la compra de un coche, en el pago de un máster universitario. Seguramente también lo hayas escuchado como préstamo al consumo. Y dentro del abanico de los préstamos, como te decía antes, tenemos los préstamos hipotecarios, que son aquellos que me permiten acceder a una vivienda, ¿verdad? Siguen las dinámicas habituales de un préstamo, pero sí que es verdad que tienen unas particularidades. Para empezar, son más largos. Es muy habitual escuchar que una persona tiene una hipoteca a 30 años. El interés, por el contrario, por el hecho de ser cantidades tan grandes y plazos tan largos, suele ser bastante menor que los préstamos al consumo habituales. Y además, y como ya veremos en el vídeo que he dedicado única y exclusivamente a las hipotecas, te piden una entrada para poder acceder a ellos. Así que bueno, quédate con que son préstamos, pero tienen sus peculiaridades. Y ahora pasamos a otro universo, al universo de los créditos, que se parecen y muchas veces utilizamos estos conceptos, préstamo y crédito, como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Un crédito, una línea de crédito, se basa en el mismo diagrama. Y verás que te he puesto ahí que la cantidad es indeterminada, es decir, lo que le da el acreedor al deudor en un principio no sabemos cuánto va a ser y lo que le tiene que devolver, por lo tanto, el deudor al acreedor tampoco, dependerá de eso que le haya dejado. Y entonces esto, ¿cómo funciona? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Que sí, hombre, que sí que tiene sentido. A ver, los créditos y las líneas de crédito se basan básicamente en poner a disposición de una persona una determinada cantidad de dinero, con un máximo, y después ya veremos si esa persona finalmente tira de ese dinero o no. El deudor tiene a su disposición una cantidad de dinero. Igual no utiliza nada, igual utiliza un poquito, igual utiliza todo. Eso que coja será sobre lo que finalmente tendrá que pagar unos intereses, sobre los que se calculará un interés. Esto es muy habitual, por ejemplo, en el caso de los autónomos, que cuando necesitan dinero disponible, liquidez, las pequeñas y medianas empresas, cuando tienen que hacer algún pago y necesitan dinero, pues tiran de una línea de crédito. Y después, para el resto de los mortales, el crédito más habitual, ¿cuál es? Pues la tarjeta de crédito. ¿Cómo funciona la tarjeta de crédito? Porque sí que es verdad que la utilizamos con mucha naturalidad en algunas ocasiones, pero hay que tener bastante cuidado. Verás por qué. En el caso de las tarjetas de crédito, lo que hace el deudor es hacer uso del crédito, hacer uso de una cierta cantidad de dinero en un momento del tiempo. Y a partir de ese día suele tener, al menos en España, 30 días para devolver esa cantidad de dinero. ¿Qué pasa si lo hace dentro de esos primeros 30 días, dentro de ese primer mes? Que estaríamos en la modalidad de pago total a fin de mes. ¿Y qué es lo bueno de haber utilizado la tarjeta con esta modalidad? Es decir,
decir, devolviendo el dinero súper rápido, que muy probablemente no tengamos que pagar intereses. Y dirás, joder, qué maravilla entonces, ¿no? Utilicemos la tarjeta de crédito. Vale, sí, pero ten cuidado, porque en el momento en el que nos pasemos de esos 30 días de ese primer mes, pasamos a la siguiente modalidad, te lo pongo ahí con una carita triste, la modalidad financiada. En este caso ya sí que vamos a tener que pagar intereses por el dinero que hemos utilizado como crédito. Y además estos intereses van a ser especialmente elevados, después lo vamos a ver, de un 18% aproximadamente. Has pasado de poder hacer uso de un dinero que no es tuyo y devolverlo con cero intereses a pasar a una modalidad en la que vas a tener que pagar y bien todo ese dinero que has tomado prestado como crédito. Y caso todavía más extremo es el de las tarjetas de crédito revolving. Todo empieza igual. Una persona utiliza esa tarjeta. Lo que pasa es que en estos casos habitualmente no se paga dentro de los 30 primeros días y te olvidas de la deuda. No, habitualmente tú has acordado con el banco, con la persona que te ha dejado ese dinero a través de la tarjeta revolving, que lo vas a devolver en pequeñas cuotas, que lo vas a devolver en pequeñas cantidades. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que vamos a entrar en una deuda que se va a extender muchísimo porque habitualmente esas cuotas son muy pequeñitas, como te dejo aquí en la diapositiva, y además con unos intereses muy altos, los propios de las tarjetas de crédito, incluso un poquito más en algunos casos. ¿Y qué es lo que pasa cuando la deuda tiene unos intereses muy altos, pero la cuota que yo he apalabrado es muy bajita, devuelvo una pequeña cantidad de dinero todos los meses? Pues que nos encontramos con esto. Imagínate que esta pedazo de flecha que te pongo aquí representa lo que pago yo todos los meses como cuota. Los intereses son tan altos que la mayor parte de la cuota que estoy devolviendo no es para amortizar, es decir, para quitarme de encima la deuda real, sino que lo que estoy haciendo es pagar intereses. Y una muy pequeñita parte, lo que te dejo aquí en color verde, es lo que realmente me estoy quitando encima de la deuda. Es lo que llamamos amortización real. Y dirás, vale, ¿y qué pasa con todo esto? Bueno, pues pasa lo que te dejo aquí, que el dinero pendiente de devolución baja muy lento, es decir, la deuda se me va a estirar muchísimo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la cuota son intereses, lo que te decía, la parte roja. Las cuotas siguen sin amortizar la deuda real, es decir, realmente no estamos haciendo demasiado frente al pago, a lo que yo debo. Se me está yendo casi todo el dinero en forma de intereses. Entonces, vale, sí, tendré una liquidez, pero estaré pagando una cantidad excesiva de intereses a largo plazo. Por eso en muchas ocasiones se considera que las tarjetas revolving son un abuso y que pueden llegar a ser una herramienta muy engañosa para algunas personas que no tienen esto demasiado claro. Así que de verdad, mucho cuidado con las tarjetas de crédito en general y en particular con las tarjetas revolving. Por lo tanto, y para asentar un poquito todo esto, diferencias entre una tarjeta de crédito común y una tarjeta de crédito revolving. En cuanto al tipo de pago, la tarjeta de crédito habitual la podemos pagar en un único pago, a ser posible dentro de los 30 primeros días para no tener que pagar intereses, o no, o podemos pasar a la modalidad financiada y ahí ya sí que pagaremos intereses. En el caso de la tarjeta de crédito revolving, lo habitual, lo que has acordado con el banco, es ir devolviendo esa cantidad de dinero que has utilizado en forma de cuotas. ¿Cómo se traduce todo esto en los intereses? Pues que en el caso de la tarjeta de crédito común, solo pagarás intereses a partir de los 30 días, si no, te los has quitado de encima. En el caso de la tarjeta de crédito revolving, pagarás intereses y que podrán llegar a ser muy altos durante todo el periodo de vida de la deuda, durante todo ese periodo de tiempo que estés pagando esas mini cuotas. Como detalle, estas cuotas pequeñas se llama cuota mínima perpetua, porque se suelen estirar muchísimo. Y por último, ya hemos hablado de los préstamos, de los créditos, tal. Ahora, simplemente mencionarte las compras a plazo. ¿Por qué? Porque es otro tipo de deuda bastante habitual en nuestro día a día. Bastante habitual cuando, pues por ejemplo, cuando nos vamos a un centro comercial y pagamos una televisión a plazos. Nos dicen, oye, ¿quieres pagarla ahora o prefieres pagarla en 12 meses? Bueno, pues eso sería una compra a plazo. Cuando compramos algunos muebles, te vendrá a la cabeza esa típica marca en la que te financia la compra de los muebles. O en muchas ocasiones también cuando nos vamos de viaje, en agencias de viaje. Bueno, pues es muy habitual a la hora de comprar este tipo de bienes, de servicios, que nos ofrezcan una compra a plazos. Y aquí sí que es verdad que dependiendo del sitio que nos esté ofreciendo este tipo de compra, podré pagar unos intereses del 0% o no. Y ten cuidado con esto porque en algunas ocasiones cuando nos dicen que lo que vamos a pagar son intereses del 0%, realmente no es tan así. Ahora hablamos de ello.
Para terminar con esta parte y para que te hagas a la idea de cuáles son los intereses que nos suelen cobrar en cada tipo de herramienta que hemos visto, pues por aquí te dejo las cifras medias, al menos en España y en el momento en el que ha sido grabado este vídeo, ¿vale? Como verás, los préstamos suelen ser bastante más económicos, sobre todo los préstamos hipotecarios, porque, como te decía, son deudas que se extienden mucho tiempo y de alguna manera la sociedad está muy habituada a ellas, pero fíjate, en el caso de los créditos pueden llegar a ser intereses altísimos. En el caso de las tarjetas de crédito y de la revolving, 18,5% ahora. Ya veremos esto cómo evoluciona, ¿vale? Así que por favor, mucho cuidado. Hemos terminado la parte de ver qué herramientas de deuda tenemos. Ahora lo que vamos a ver es de dónde sale el coste de la deuda, es decir, cuáles son todos los elementos que yo debería tener en cuenta a la hora de pagar una deuda. Y aquí seguramente te suenen también muchas de estas cositas y no sé, a lo mejor no has terminado de encajarlas. Mi intención es que te queden claras todas ellas y de que te familiarices un poquito más con este tipo de conceptos. Vamos a ver en primer lugar lo que es el TIN y el TAE, después las diferencias entre un tipo de interés fijo y variable. Ahí nos vamos a tener que meter además en definir lo que es el Euribor, seguro que te suena. Y por último, qué es una garantía en deuda y qué son las vinculaciones en deuda. Poquito a poco, piano piano. Para empezar, las diferencias entre el TIN y el TAE, que es una cosa que solemos ver en los anuncios de la tele, en los carteles, pero cuidado porque podemos cometer grandes errores con esto. Para empezar, el TIN, que es lo más básico, sus iniciales se corresponden con tipo de interés nominal. ¿Y qué es? Es la rentabilidad que realmente está ganando el banco o quien quiera que nos haya dejado el dinero por habernos concedido esa deuda. Digamos que es el tipo de interés puro. ¿Pero quiere decir eso que es lo único que vamos a pagar, el TIN? Pues no, aquí es donde está la trampa. En lo que nos tenemos que fijar siempre es en el TAE, que se corresponde con las iniciales tasa anual equivalente. ¿Qué es el TAE? El TAE es la suma del TIN, de ese coste inicial del dinero, más otros gastos y comisiones que muchas veces no prestamos tanta atención y que realmente nos están encareciendo el coste de esa deuda. Te estoy hablando de comisión de apertura, de análisis, estudio de vete tú a saber qué, coste de tasación, un montón de cosas que se suman a ese TIN y que nos acaba dando como resultado el TAE, el porcentaje definitivo en el que tenemos que fijarnos. Y muy importante, la cifra en la que realmente tenemos que fijarnos a la hora de comparar distintas ofertas. Vamos a suponer que yo estoy buscando préstamos en distintos bancos. Lo que tengo que hacer para comparar cuál es el que más me compensa no son los TINs de cada uno de los bancos, sino los TAE, porque eso es lo que aglutina todo el coste de mi deuda. Pasamos ahora a tipo de interés fijo o tipo de interés variable, que parece muy lógico, pero vamos a indagar un poquito más en todo esto. Tipo de interés fijo. Bueno, pues como su propio nombre indica, lo que nos están diciendo es que el coste de la deuda va a ser del tanto por ciento, como en el ejemplo que te pongo aquí, del 2%. Y además es que va a ser así siempre, por eso te he puesto una flecha completamente recta y horizontal. No va a cambiar. A diferencia del tipo de interés fijo, el interés variable pues sí que puede variar, sí que puede fluctuar a lo largo del tiempo. En un primer momento, y para que resulte más atractivo, es posible que el interés variable sea más bajito que el interés fijo. Es decir, que el interés variable parezca más barato que lo que vamos a tener que pagar por una deuda a tipo de interés fijo. Va a ser una deuda, en principio, más atractiva. ¿Cuál es el problema? Que aunque habitualmente parta por debajo, como te decía, ese interés variable puede fluctuar muchísimo. Para arriba y para abajo, y podemos encontrarnos en momentos en los que vamos a seguir muy contentos, carita sonriente. ¿Por qué? Porque el interés variable va a seguir por debajo del interés fijo. A lo mejor, y siguiendo este ejemplo que te pongo, pues está al 0,5, al 1, al 0,75%. En esos casos súper bien, porque la deuda nos estará costando menos que a ese interés fijo que teníamos como alternativa. Pero es que en muchos otros casos también nos vamos a encontrar en estas situaciones en las que el interés variable se ha disparado, ha superado al interés fijo y por lo tanto vamos a estar pagando más por nuestra deuda. 3,25, 3, 3,75, ansiedad. Recapitulación de todo esto. Cuando el interés variable está por debajo del interés fijo, bien, pero hay ocasiones en las que pasará a estar por encima del interés fijo y entonces ya nos replantaremos si hemos tomado una buena decisión o no. Y tú me dirás, vale Daniel, pero entonces el interés variable ¿en función de qué va variando? Valga la redundancia, ¿en función de qué va subiendo y bajando? Bueno, pues aquí es donde aparece otro concepto muy del telediario que seguro que has escuchado, que es el Euribor. El Euribor es el tipo de interés al que se dejan el dinero los bancos en Europa. Porque sí, los bancos también se dejan dinero entre sí. ¿Qué pasa? Que eso depende muchísimo de las circunstancias económicas, no voy a entrar ahora en este tema, que haya en ese momento. Entonces, aquí te dejo una gráfica en la que verás cómo
puede llegar a variar el Euribor, bueno, pues al menos desde el año 2000, que empieza esta gráfica, hasta el 2025. Como ves, hay subidas y bajadas y en algunos momentos son muy precipitadas. Para que me entiendas, ¿cómo se suele calcular el interés variable? Bueno, pues suele ser el sumatorio, la suma del Euribor, de cómo esté el Euribor en este momento, más un diferencial, más un plus, que es lo que se suele quedar el banco que te está dejando el dinero. La suma de eso es lo que nos da el interés variable. Por lo tanto, el cómo evolucione el Euribor va a determinar cómo evoluciona nuestro tipo de interés variable. En este punto que te dejo aquí marcado, estamos en enero de 2012 con un Euribor al 1,8%. Vamos a suponer que el banco se queda con un diferencial del 1%, pues una persona que tuviera un préstamo a interés variable en ese momento estaría pagando un 2,8% de intereses. Pero fíjate lo que pasó aquí. En enero de 2022 empezamos a sufrir una subida brutal del Euribor y por lo tanto de los tipos de interés variable. ¿Hasta qué? Hasta que en julio aproximadamente de 2023 ya se frenó. Pero fíjate hasta dónde llegamos. Para que lo veas en un caso real, una persona que estuviera metida en una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, interés variable, que se calcula en función del Euribor más un 1%. ¿Qué es lo que le pasó o qué es lo que le pasaría a una persona metida en estas circunstancias? Enero de 2022, es decir, cuando el Euribor estaba bajísimo, incluso negativo, pues que el Euribor efectivamente era de menos 0,5%, el interés aplicado, menos 0,5 más 1 de diferencial, sería del 0,5%, baratísimo, imagínate pagar ese interés por una hipoteca, eso es muy poquito, ¿vale? La cuota mensual aproximada era de 533 euros, esa persona estaba feliz en enero del 22, pero fíjate lo que le pasó después, julio del 2023, después de toda esa pedazo de subida que has visto antes en la gráfica, el Euribor pasa a estar a 4,1%, más el 1% de diferencial que se queda al banco que nos ha dado la hipoteca, estaríamos aplicando un interés del 5,1%. Eso ya es bastante carito para ser una hipoteca, ¿eh? En este caso, la cuota pasó de ser de 533 euros a 884 euros aproximadamente. No todo el mundo, no todas las familias son capaces de afrontar una subida de la hipoteca de esa manera. Así que mucho cuidado con el tipo de interés variable. La subida mensual fue de 351 euros, es decir, esta persona pagaba 351 euros más al mes, pero multiplica por 12 meses si se hubiera mantenido esta situación. La subida anual habría sido de 4.212 euros. Afortunadamente el Euribor se calmó un poquito, pero nunca sabemos cómo va a evolucionar, así que mucho cuidado. Y me dirás, vale, me has metido miedo, entonces ¿siempre debería tirar por el interés fijo? Pues no, esto, a ver, depende de muchas cosas, pero sí que es verdad que tenemos dos test que, siendo muy simples, nos pueden arrojar algo de luz sobre la decisión que deberíamos tomar, aunque insisto, esto hay que analizarlo muy bien y cada caso en particular. Pero ¿cuáles son estos dos test de los que te estoy hablando? El primero de ellos, el test de conveniencia. ¿A qué se refiere? Lo que nos dice este test es que si el interés variable que me están ofreciendo no es ni siquiera un 0,5% menor que el interés fijo, ¿para qué te vas a meter en el berenjenal de ver si sube o baja? Son tan parecidos que para eso quédate con el interés fijo. ¿Qué es lo que nos dice el test del estrés? Que suena así como muy rimbombante. Nos dice, oye, haz el cálculo de ver si podrías seguir pagando este préstamo, esta hipoteca, lo que sea, si el Euribor subiera un 2%. Es decir, vamos a ponernos en el peor de los casos. ¿Podrías seguir pagando una cuota que realmente supusiera un aumento del 2% de tu interés variable? Si es que sí, has superado el test del estrés. Si no, ten cuidado porque la historia nos demuestra que este tipo de circunstancias pueden pasar. Visto esto, ya hemos visto el TIN y el TAE, el tipo de interés fijo y variable, nos faltan las dos últimas cosas. Muy sencillito. ¿Cómo podemos explicar de manera súper informal lo que es la garantía? Básicamente es como si el banco nos dijera, si no me pagas, tengo algo a lo que agarrarme. Por lo tanto, ¿qué es esa garantía? Es el plan B del banco o de la persona que te está dejando el dinero. Es aquello que le da seguridad para haberte dejado ese dinero. En el caso de las hipotecas, por ejemplo, suele ser la casa. En el caso de otro tipo de préstamos, pues puede ser, por ejemplo, tu salario. Es decir, si no cumples con el pago de tus deudas, un juez podría embargar parte de tu salario. Una garantía también puede ser un aval, es decir, tu abuelita se compromete a pagar la deuda ante el banco en el caso de que tú no puedas. Bueno, pues en este caso una persona estaría funcionando como aval, como garantía de cara al acreedor. Por último, las vinculaciones. ¿Qué es lo que te está diciendo el banco así hablando pronto y mal con el tema de las vinculaciones? Te estaría diciendo, te presto dinero, pero hazte amigo mío. Es decir, son como favorcillos que te pide el banco y que tienes que aceptar porque si no se te puede complicar el tema de que te dé el préstamo.
Te obliga a que domicilies la nómina, es decir, tu salario o algunos recibos, que lleguen a la cuenta de ese banco y no a la de otros. Que utilices sus tarjetas de débito, sus tarjetas de crédito. Que contrates un seguro de vida, un seguro de casa, un seguro de coche. Son favorcillos que te dice, oye, es que si no aceptas esto, a lo mejor me pongo un poquito más estrecho contigo a la hora de darte el préstamo. Así que ojo con las vinculaciones. Y hasta aquí hemos llegado. Ahora ya sabes un poquito mejor, espero, lo que es la deuda, cómo funcionan sus principales ingredientes y cuáles son las mecánicas básicas a la hora de ser deudor. Y recuerda, el dinero prestado casi nunca es gratis, así que mira muy bien todo el contrato antes de firmar. Hasta entonces, nos vemos por aquí para seguir hablando de deuda y de educación financiera en general. ¡Adiós!